quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor, para que nos adentremos en la meditación de la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar meditando en un tema, como le decía, de índole profética, es decir, vamos a estar meditando en este tema de carácter profético, el cual le he titulado Gran Tribulación o Ira de Dios. ¿Por qué es importante primeramente meditar en este título? En la importancia de este tema, de hacer la diferencia entre estos dos aspectos o conceptos de lo que es la gran tribulación y de lo que es la ira de Dios. Digo esto por la siguiente razón, porque en estos tiempos que estamos mirando cosas fuertes sucediendo, y cuando digo fuertes me refiero a que estamos mirando primeramente algo mundial que yo creo que hacía muchos años que no se miraba una situación mundial golpear al mundo entero como lo está haciendo ahora esta enfermedad, este virus llamado coronavirus. Por muchos siglos no se había mirado algo así, es decir, sí, había situaciones en diferentes ciudades, en diferentes países, si usted quiere, pero no algo mundial como lo que se está dando en estos días. Y esto de alguna manera nos anuncia lo que son los principios de dolores que anuncian la venida de Cristo Jesús. La palabra del Señor nos lo dice en Mateo 24 y nos dice precisamente que habría señales antes de la venida de Jesús. Y dice que estas señales, algunas de ellas serían guerras, terremotos, hambres, pestes. Entre ellas están las pestes. Ya estuvimos tocando algún tema anteriormente respecto a lo que son estos principios de dolores y de cómo las pestes precisamente juegan un lugar muy especial en lo que es la profecía de la venida de Cristo. Las señales antes de la venida de Cristo. Los dolores de parto, como también se les conoce, porque representan a la mujer que está dando a luz. Y a como le aumentan los dolores a la mujer, eso es señal de que está aproximándose el alumbramiento, el nacimiento de aquel bebé. Entonces, de esa manera, la iglesia es la que está representando, por así decirlo, a esa mujer y está para dar a luz. Y entre más fuertes vienen los dolores, entonces es señal que de alguna manera viene el alumbramiento, viene el nacimiento, que en este caso nos habla de la manifestación de Cristo Jesús para venir a levantar a su iglesia. El acontecimiento más próximo que se espera, que la iglesia de Cristo espera sobre nuestras vidas, es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el evento más próximo que esperamos, que anhelamos, como dice la Escritura. El Espíritu dice, ven, y la iglesia dice, ven, Señor, ven. En otras palabras, estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, lo que estamos mirando en estos momentos de pestes, me detengo en ese punto. ¿Por qué razón? Porque estamos mirando lo que está aconteciendo en nuestros alrededores. Estamos mirando esta plaga, esta peste, este virus que está azotando al mundo entero y que está cobrando muchas vidas, que está afectando la economía, que está preparando el terreno, no solamente por la gente que está muriendo o que está siendo infectada por este virus, sino por muchas otras razones, que es como un efecto dominó. Una cosa lleva a la otra lleva a la otra y la otra lleva a la otra. Lo primero es que está afectando mundialmente. Lo segundo es que está afectando no solamente la salud, sino también la economía. Lo tercero es que como resultado de ello está influenciando bastante fuerte en lo que es la unión mundial de las naciones y la preparación para precisamente lo que viene siendo el reinado del anticristo y todo lo que viene en esa misma naturaleza. Entonces se está preparando el panorama, se está preparando la plataforma. No estoy diciendo que ya directamente esté sucediendo eso. Estoy diciendo son los principios de dolores. Y esto debe de ser una voz de alerta fuerte para la iglesia. Esto debe de ser un grito
de atención, un grito de alerta para la iglesia de parte de nuestro Señor Jesús, porque cuando estas señales comienzan a suceder, el Señor está gritándonos, anunciándonos de que Él está a punto de aparecer, a punto de venir una segunda vez a levantar a su iglesia antes de que se desaten los juicios de una manera sin precedente, de una manera como jamás lo ha habido en la historia del ser humano. Es cierto que ha habido juicios sobre esta tierra desde la antigüedad, como lo fue el diluvio, como lo fue la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y como lo fueron diferentes juicios que Dios envió sobre Egipto, por ejemplo, como igualmente en la rebelión de Coré, se abrió la tierra y se tragó a una cantidad de gente, ¿verdad? Dice que descendieron vivos al Seol, al infierno, etcétera, etcétera. Ha habido diferentes momentos en la historia donde Dios ha juzgado ciudades o al mundo entero en el tiempo del diluvio, pero ahora, antes del juicio que esperamos, el juicio como también se le conoce, un juicio global, un juicio final sobre toda la humanidad, sobre toda el ser humano que habita sobre esta tierra. Antes de que comiencen esos juicios es necesario que acontezca algo. Es necesario que la iglesia de Cristo sea arrebatada, sea levantada primero, y entonces vendrán esos juicios. Ya vamos a mirarlo a través de la palabra de Dios. Solo le estoy dando una introducción sobre los temas que estaremos tocando en estos siguientes días. Sobre todo los días miércoles voy a estar tomando este tiempo para dar seguimiento a estos temas proféticos y estar compartiendo con nuestra audiencia a través de este medio virtual, las redes sociales y lo que es la televisión local. Así que le invito para que esté al pendiente. Así que por esta causa es que le invito para que reflexionemos sobre el encabezado de nuestro tema, el cual nos dice claramente: gran tribulación o ira de Dios. Si no logramos hacer distinción entre estos dos puntos, entre estos dos factores, vamos a enredarnos completamente en todo lo que tiene que ver con la profecía bíblica. Mucha gente no logra distinguir y entender estos primeros dos conceptos, y desde ahí se enreda en todo el concepto profético que la palabra de Dios nos muestra. Entonces vamos a ir analizando cuidadosamente qué es gran tribulación y qué es ira de Dios. Parece que hablara de una misma cosa, parece que se refiriera a lo mismo, pero en verdad se refiere a dos cosas muy distintas, muy diferentes, muy particular, la una como la otra, en una definición muy distinta. Así que le invito para que preste atención y vamos así a ir meditando tras la palabra del Señor, para ir analizando y entendiendo qué significa la una y qué significa la otra. Porque es importante separar estos dos conceptos de lo que es gran tribulación y de lo que es ira de Dios. Porque al entender la diferencia entre estas dos cosas, entre estos dos términos, vamos a entender lo que nos corresponde a nosotros como iglesia, o sea, lo que vamos a pasar nosotros como iglesia, lo que estamos expuestos a pasar como iglesia, lo que ha pasado la iglesia desde un principio de su nacimiento. Cuando hablo de la iglesia, de un principio de su nacimiento, hablo de los primeros cristianos, hablo de los apóstoles primeramente, hablo de aquellos 120 primeramente que estaban en el aposento, hablo de aquellos primeros 500 que miraron ascender al Señor Jesús, hablo de aquel primer remanente que permanecía y de ahí que se multiplicó en Pentecostés y de ahí fue multiplicándose en los primeros días, en los primeros meses, en los primeros años de la iglesia primitiva, comenzando con lo que fue la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Desde allá comenzó la iglesia y vamos a mirar lo que ha venido sucediendo desde allá y lo que ha venido pasando la iglesia desde allá.
y lo que sigue pasando o está expuesta a pasar hasta el tiempo presente, porque la iglesia de Cristo sigue siendo la misma. Desde que comenzó allá después de la muerte del Señor, o podríamos decirlo más directamente, más visiblemente, desde Pentecostés, que ahí es donde ahí brota más, se manifiesta más visiblemente. Desde ahí miramos esa aparición o ese comienzo del desarrollo de la iglesia de Cristo, y vamos a ir mirando cómo va avanzando, cómo ha ido avanzando, cómo fue avanzando y cómo ha llegado hasta nuestro tiempo lo que ha sido la iglesia de Cristo. Y de ahí lo que le espera a la iglesia de Cristo al ser arrebatada, y después de ser arrebatada, lo que le espera a este mundo, lo que le espera a este mundo que no será arrebatado con la iglesia. Es decir, solo la iglesia será arrebatada, pero el mundo se queda a sufrir los juicios de Dios. Y es precisamente lo que quiero que miremos y analicemos a través de la Escritura. Así que le invito para que nos internemos en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Una vez más tomamos como título de nuestro tema: Gran Tribulación o ira de Dios. Ese es nuestro tema, y vamos a ir caminando a través de este tema, mirándolo en las Escrituras. Para esto vamos a estar comenzando con una escritura que encontramos en Apocalipsis capítulo 7 del versículo 9 en adelante. Y precisamente vamos a mirar lo que nos dice esta porción de la Escritura en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Oiga y lea conmigo. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este es un pasaje profético que miramos en Apocalipsis capítulo 7, como estamos leyendo, y nos habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar. Esta era una multitud enorme, nadie la podía contar de tan grande que era. ¿De quién está hablando este pasaje? Vamos a ir mirando para identificar realmente de quién está hablando, y no simplemente asumir que está hablando de cierto grupo de personas. Veamos, primero dice que es una gran multitud, la cual nadie podía contar. Grábese eso en su mente y en su corazón, porque es de suma importancia. Segundo punto, dice que de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, nos está hablando que no era una nación en particular, no era la nación de Israel en particular, no era un grupo en particular, era de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que están delante. Bueno, y luego dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eso nos da otra enseñanza, o nos enseña más, nos amplía la enseñanza. Dice que este grupo, esta gran multitud, estaba delante del trono en la presencia del Cordero. O sea, estamos hablando de un grupo que fue salvo, que fue agradable a Dios, que estaba en la presencia del Cordero y vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Seguimos leyendo y dice el versículo 10: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. El versículo 11 continúa diciendo: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo,
y el que está sentado sobre él, sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué maravilloso! Me detengo aquí un momentito, y ahora sí vamos a analizar lo que nos enseña esta porción de la palabra. Retrocedo un poquito para ir analizando punto por punto en lo que nos dice este pasaje. Primero decíamos, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Primeramente nos habla de una gran multitud. No es un grupo pequeño, es una cantidad enorme de personas, enorme de gente. ¿Qué clase de gente era? ¿Cualquier tipo de gente? No, eran redimidos. Estaban en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas. Las ropas blancas tipifican la limpieza. Estaban purificados, estaban limpios, santificados por la sangre del Cordero. Y dice que con palmas en las manos. Las palmas en las manos representan la victoria del cristiano. Miramos cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, dice que lo recibieron con palmas diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Entonces miramos cómo las palmas eran una señal de triunfo, de victoria. Eso se acostumbraba en el pueblo de Israel desde la antigüedad. Y es precisamente como está aquí representando a este grupo de gente. De antemano le voy a decir quién es este grupo de gente. Este grupo de gente no es nadie más ni nadie menos, sino la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Jesús no puede ser nadie más. En la Escritura solamente aparecen dos grupos con los que Dios trata, dos grupos que serán salvos al final de todos los tiempos. Un grupo es el pueblo de Israel, es el trato especial y específico con la nación de Israel, y la palabra es muy particular y muy específica cuando está hablando de la nación de Israel en particular, en singular, un trato específico con ellos, y vamos a estar mirando algunos aspectos de ese trato con la nación de Israel. Sin embargo, también es muy específica la palabra cuando el trato de Dios ya no es con la nación de Israel, sino es con la iglesia, que se compone precisamente, como dice este pasaje, es una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces la iglesia de Cristo tiene la particularidad de que es de todas naciones: mexicanos, centroamericanos, suramericanos, europeos, asiáticos, judíos, de la nación que usted quiera, de la tribu que usted quiera, del pueblo que usted quiera. La iglesia de Cristo se compone de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo. Por eso le digo, en la Escritura solamente la Biblia nos habla de dos grupos en particular con quien Dios ha tratado y con quien Dios seguirá tratando. Y estos dos grupos, uno, repito, es la nación de Israel, y otra es la iglesia de Cristo Jesús. En este pasaje no está hablando, ni puede estar hablando de la nación de Israel. ¿Por qué razón? Porque sencillamente la nación de Israel es una nación. No se compone de tribus, pueblos, lenguas, naciones. No, es una nación en singular, en particular. Por eso descartamos que aquí nos esté hablando de la nación de Israel. Entonces, este grupo particularmente nos está hablando de la iglesia. Y mejor dicho, no es un grupo, es una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ya miramos entonces que está hablando de la iglesia, y una de las razones es porque es una gran multitud, la cual nadie podía contar. No está hablando de la iglesia, hablando de la iglesia que está viva físicamente en este tiempo solamente. Está hablando de la iglesia desde su principio, desde su inicio. Cuando hablamos de la iglesia, no podemos pensar en la iglesia o hablar de la iglesia solamente refiriéndonos a las iglesias que hay en este tiempo, a las congregaciones que hay en este tiempo. No, porque la iglesia ha existido desde hace más de 2000 años.
desde allá, aquel aposento alto, desde Pentecostés, después de la muerte de Cristo Jesús, allí comenzó formalmente la iglesia de nuestro Señor, de nuestro Salvador, la iglesia de Cristo. Entonces, cuando hablamos de esta gran multitud, tenga en mente de que no nos está hablando solamente la gran multitud de gente cristiana que hay en este tiempo, sino que tenga en mente la gran multitud de gente que ha habido, que ha creído en Cristo desde aquel inicio hasta todos estos 2000 años de historia, o más de 2000 años que llevamos, todos los creyentes alrededor del mundo, en diferentes naciones, pueblos, tribus, lenguas que han habido y que han creído en el Señor, aquí están representados toda esa cantidad de gente, repito, desde un principio hasta el presente. Y no solo hasta el presente, porque muchos de nosotros que estamos vivos ahora, posiblemente podemos morir hoy o mañana o en un mes. Y si Cristo no ha venido, la iglesia de Cristo todavía seguirá acá. Y todavía aquellos que Cristo sigue alcanzando día con día, se siguen convirtiendo al Evangelio, siguen formando parte de esta gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, porque así estamos espiritualmente desde que creemos en Cristo, y con palmas en las manos, que representa la victoria en Cristo, la victoria en la sangre del Cordero de Dios. Entonces, tenga eso en mente mientras vamos avanzando en nuestro tema, para ir entendiendo más a fondo por qué es que esta multitud es la iglesia. Ahora, dice que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La iglesia clama a gran voz, dándole toda la gloria y todo el crédito por nuestra salvación al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ahí miramos la redención. La salvación no pertenece a un hombre, no pertenece a un apóstol, no pertenece a un profeta, pertenece a nuestro Dios y al Cordero que está sentado en el trono. El versículo 11 nos dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esto es lo que Juan está mirando en esa revelación, en esa visión profética que está teniendo. Y cuando está sucediendo esto, vea lo que sucede enseguida, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, pongamos atención más formalmente de aquí en adelante. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Vea la pregunta que uno de los ancianos, que ya nos mostró la Escritura, que en esa visión Juan mira a aquellos ancianos que están postrados adorando al Señor. Pero aquí uno de esos ancianos le habla a Juan, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Vea la pregunta, vea la interrogante. Entonces viene la confirmación. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Juan no sabía qué responder exactamente a la pregunta que le están haciendo, porque solamente miró aquella gran multitud, pero él no estaba seguro quiénes eran o de dónde habían venido. Y dice, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, el Señor Jesús responde y dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este pasaje nos muestra que esta gran multitud que nadie podía contar, que estaban vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, de toda nación, pueblo, tribu, lengua, ya miramos por qué es que no puede ser la nación de Israel. Y ya entendimos que sí es la iglesia de quien está hablando, y lo vamos a mirar con más escrituras, confirmado en unos momentos más. Pero la gran pregunta que surge aquí al meditar en esto es que cuando Juan pregunta al Señor: ¿tú lo sabes? ¿Tú sabes quiénes son? Yo no sé, pero tú lo sabes. El Señor responde a Juan y le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces aquí surge la pregunta: estos son los que han salido de la gran tribulación.
¿De qué gran tribulación han salido? ¿De qué está hablando el Señor cuando le dice a Juan que estos son los que han salido de la gran tribulación? ¿Acaso está hablando de que la iglesia va a pasar por lo que es la ira de Dios? ¿Por lo que es el castigo de Dios? ¿Por lo que son los juicios de Dios? No, no está hablando de eso. Está hablando de gran tribulación. Y es importante no confundir el término gran tribulación, lo cual la iglesia ha pasado y va a pasar, porque así lo dice la palabra, y vamos a estar mirándolo bíblicamente, pero no va a pasar la ira de Dios, ni la ha pasado, ni la puede pasar. Y vamos a ir entendiendo por qué razones que no puede suceder eso. Pero sí nos habla claramente de que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces estamos hablando de que la iglesia de Cristo Jesús está representada en esta gran multitud de toda nación, pueblo, tribu y lengua, con ropas blancas, con palmas en las manos, y estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, ¿a qué se refiere con gran tribulación? ¿De qué nos está hablando? No nos está hablando, para empezar, de lo que es la ira de Dios. Desde aquí comencemos a notar una diferencia entre lo que es gran tribulación e ira de Dios. De una vez aclaro esto. Me centro en estos temas y quiero ser específico y voy a ir despacio para entender claramente estos temas, porque en este tiempo que está todo esto del COVID-19 y toda esta situación, esta pandemia sobre la faz de la tierra, algunas personas están cuestionando, están preguntándose, están diciendo, ¿será que estos son los juicios de Dios? ¿Será que ya comenzaron los juicios de Dios? Bueno, de alguna manera podemos pensar y decir que siempre ha habido consecuencias del pecado del hombre sobre la tierra. Siempre a causa del pecado del hombre han venido consecuencias, han venido, si usted quiere, enfermedades, plagas, han venido diferentes situaciones negativas como consecuencias del pecado del hombre, como consecuencias de la maldad, como consecuencias de todo lo que el hombre está manipulando. La ciencia quiere llegar a ser muy sabio y alteran todo lo que es desde la comida hasta lo que viene siendo medicinas y todo lo que nos rodea prácticamente, y hay consecuencias, y como consecuencias en veces vienen enfermedades terribles. ¿De dónde cree usted que está viniendo tanto cáncer a nuestro alrededor? Oiga, el COVID es algo terrible, pero peor que el COVID es el cáncer. El cáncer es una plaga que se ha extendido tremendamente de norte a sur, de este a oeste, mundialmente. Y por donde quiera está matando cantidades enormes de personas a derecha y a izquierda. El COVID es algo temporal, podríamos decirlo, que apareció hace unos meses y que esperamos que en unos meses vaya a desaparecer. O sea, se encuentre una cura para él. Pero el cáncer, por ejemplo, es algo que por muchos años se ha estado tratando de encontrar una cura, y por lo que se sabe no se ha encontrado. Por lo menos la gente sigue muriendo por ese problema. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque de donde aparece el cáncer es simplemente el fruto de todo lo que el hombre está haciendo, el fruto de la contaminación, el fruto de la tecnología, radiación en los teléfonos, radiación en las computadoras, radiación en las televisiones, radiación en todas las ondas que están corriendo a derecha y a izquierda, atravesándonos continuamente. Aunque usted diga, yo por eso no tengo computadora, por eso no tengo televisión, las ondas están corriendo a derecha y a izquierda y nos están afectando. Las comidas procesadas en su mayoría, alteradas en su mayoría, todo eso está produciendo el cáncer en su mayoría. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos microondas, en cuestión de minutos o de segundos, rápido. No quiero esperar, lo quiero todo rápido, a la carrera. Todo eso trae terribles consecuencias. ¿Por qué cree que nuestros antepasados hace 50 años atrás, 100 años atrás, oiga, era raro que se escuchara hablar de cáncer? Era raro que se escuchara hablar de este tipo de enfermedades. ¿Por qué razón?
porque no estaban viviendo bajo la exposición a tanta alteración como nosotros lo estamos viviendo en nuestro tiempo presente. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 21 en adelante, nos habla de que la creación misma gime con dolores de parto y desea ser liberada de la esclavitud de corrupción, del pecado, de la maldad, de la alteración del hombre que ha traído sobre la misma creación. Entonces está destruyendo la creación, está provocando todo este tipo de situaciones y enfermedades que broten, ¿verdad?, sobre la vida del hombre. La situación del COVID-19, ¿dónde estará su origen? Algunos dicen que fue un producto de laboratorio, de un laboratorio que se escapó el virus, que lo estaban alterando y no sé cuántas cosas. Otros dicen que viene del murciélago, otros dicen tantas otras cosas. ¿Cuál será la realidad? Yo no lo sé, pero créame, que venga de donde venga, de alguna forma, en su mayoría es la misma alteración del ser humano en su mayoría, que produce enfermedades, que produce pestes, que produce muchas de estas cosas. Y esto lo venimos mirando en nuestro tiempo más que nunca por la alteración tan grande de la tecnología y de todo lo que se mueve. Sin embargo, estamos hablando no de lo que es la ira de Dios, hablando de los juicios de Dios, sino simplemente del fruto de lo que es el mismo pecado, la misma alteración del hombre sobre la naturaleza humana. Llámese esto medicina, llámese esto comida, alimentos, o lo que son aún, si usted quiere, todo lo que se ha creado, teléfonos, computadoras, tecnología, aviones, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero bueno, continuemos con nuestro tema. Miramos entonces en este pasaje que nos dice claramente que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces la iglesia ha salido de la gran tribulación. O sea, cuando Juan la mira llegar a la presencia de Dios, dicen los ancianos, un anciano le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han salido? ¿De dónde han venido? Y Juan dice, yo no sé, Señor, pero tú sí lo sabes, dinos, Señor. Y el Señor le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Veamos un poquito más y sigue hablando, ¿verdad? Por esto están delante de Dios y del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya el versículo 16 dice, ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Veamos el primer concepto más claramente definido para que usted lo mantenga en su mente y en su corazón. Gran tribulación. Nos decía la palabra, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De qué gran tribulación han salido? ¿De cuál gran tribulación? ¿De alguna gran tribulación de los últimos tiempos? No, definitivamente que no. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no comenzó en los últimos tiempos. La iglesia comenzó en los primeros tiempos. Es decir, comenzó desde el tiempo de Cristo Jesús. Comenzó desde, si usted quiere, la muerte de Cristo, sepultura, resurrección de Cristo. Si usted quiere, comenzó en el aposento alto, más visiblemente hablando. Entonces, la iglesia comenzó desde allá, no comenzó en los últimos tiempos, no comenzó en el año 2020, o cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia. No es en ese momento cuando la iglesia comienza. La iglesia ya viene con siglos y siglos y siglos de existencia desde, repito, el tiempo de los apóstoles. Entonces, cuando miramos que la iglesia sale de la gran tribulación, no estamos hablando de que es la iglesia actual, como si apenas naciera la iglesia hoy en día en el siglo XXI, sino que estamos hablando de que la iglesia comenzó
desde el tiempo de Cristo, desde lo que fue la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Salvador, y repito, más evidentemente el aposento alto, donde comienza a derramarse el Espíritu Santo de Dios, y ahí comienza a llenar aquellos primeros 120, comienzan a predicar con libertad. Pedro predica el primer sermón en Pentecostés, y ahí se convierten más de 3,000 personas en un solo sermón. Entonces imagínese el rápido crecimiento de la iglesia, cómo comenzó y cómo fue creciendo. Pero entonces, si nos habla la palabra de los que salieron de la gran tribulación, tenga en mente una vez más, está hablando de la iglesia, no de la iglesia, no de un pedazo de la iglesia, porque algunos interpretan ese pasaje como lo que es un pedacito de la iglesia, es decir, los desobedientes de la iglesia. Porque muchos dicen, este grupo de personas de los que nos habla Apocalipsis, donde nos habla precisamente en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, donde dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muchos interpretan este pasaje como si estuviera hablando de, repito, la iglesia presente solamente, y no tienen en mente que la iglesia no comenzó en el presente. La iglesia, repito, comenzó desde el tiempo de Cristo y viene hasta el tiempo presente. Segundamente, algún otro grupo de personas o de enseñadores interpretan este pasaje como que este grupo de personas es un grupo de personas que se quedaron cuando Cristo vino a levantar a su iglesia. O sea, que Cristo viene en el arrebatamiento, levanta a su iglesia, y los cristianos desobedientes, rebeldes, que no quisieron nada con Cristo, que no tomaron en serio las cosas de Dios, que ya cuando se fue la iglesia y cuando Cristo levantó a su iglesia, que entonces este grupo de iglesia o este grupo de gente van a ser la iglesia rebelde, la iglesia desobediente, la iglesia que se quedó porque no estuvo preparada, como las 10 vírgenes, que solo 5 se fueron y las otras 5 se quedaron. Y de repente, pues solamente no les queda más que pasar por la gran tribulación. Interpretan gran tribulación como la ira de Dios, los juicios de Dios, cosa que vamos a mirar por la palabra que no es de ninguna manera de esa forma. Entonces, este grupo no es un grupo, para empezar, es la plenitud de la iglesia. ¿Por qué sabemos que no es un grupo sino la plenitud de la iglesia? Porque claramente nos dice la Escritura desde el versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí no nos está hablando de un grupo desobediente, de un porcentaje pequeño que se quedó de la iglesia por no estar preparado cuando Cristo vino. No nos está hablando de eso. ¿De qué nos está hablando entonces? De la plenitud de la iglesia. La plenitud de la iglesia es desde que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Los primeros creyentes en aquel tiempo, y comenzando, repito, con los 12 apóstoles, y de ahí, si usted quiere, los 120 que estaban en el aposento alto, y de ahí, si usted quiere, los 500, que dice que eran como 500 los que estaban ahí presentes cuando el Señor ascendió, y de ahí los 3,000 que creyeron en Pentecostés, en el primer sermón que predicó Pedro, y de ahí los creyentes de Samaria, que casi toda la ciudad se convirtió cuando Felipe fue a predicar para Samaria. Y en fin, así se fue multiplicando la iglesia, pero desde un principio la iglesia comenzó, y este pasaje nos habla no de un grupo que se quedó por desobediente en el último tiempo, sino que nos habla de toda la iglesia desde un principio hasta el momento que Cristo viene a levantarla, sean muertos o estén en vida, porque la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces es clara la palabra cuando nos habla de que Cristo viene por su iglesia, y su iglesia, repito, no está hablando del grupo
que estamos con vida física en este tiempo. La iglesia de Cristo comienza con los apóstoles desde aquel tiempo, aunque ya murieron físicamente. Sin embargo, ellos forman parte de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires. Juntamente los que murieron en Cristo, con los que estemos en vida, seremos arrebatados para estar con el Señor en los aires. Ya miraremos más ampliamente ese pasaje, pero primeramente quiero que entendamos, nos habla de la plenitud de la iglesia, este pasaje, no de un pedacito de la iglesia, no de un 5% de la iglesia. Es una multitud que nadie podía contar. Es la plenitud de la iglesia, de toda nación, tribu, pueblo y lenguas. Nos está hablando de la plenitud de la iglesia, no de un grupito. Entonces, no crea usted ligeramente a que está hablando ese pasaje del creyente desobediente, que Cristo vino y arrebató a su iglesia, se llevó a su iglesia, y aquellos cristianos desobedientes, entonces ellos van a quedarse a pasar la gran tribulación o la ira de Dios, como se le conoce, y se van a dejar mochar la cabeza y van a ser salvos. Es mentira lo que se enseña en ese sentido, y tenemos que estar con mucho cuidado y poner mucha atención a lo que leemos en la palabra y a lo que oímos como enseñanza, para no dejarnos mover fácilmente de nuestra forma de creer, como dice el apóstol Pablo. Entonces, primeramente hablamos de la plenitud de la iglesia porque es una gran multitud que nadie podía contar, y es de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. Siguientemente, miramos que este grupo o esta gran multitud nos dice que estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De qué gran tribulación habla? ¿De una tribulación de los últimos días? No, la iglesia no comenzó a pasar gran tribulación en los últimos días. La iglesia comenzó a pasar esa gran tribulación desde un principio, desde los apóstoles perseguidos, desde los apóstoles martirizados, desde el diácono Esteban, que fue martirizado a los pies de Saulo, y así Jacobo, que fue matado a filo de espada por Herodes. Y así seguimos mirando en la historia que prácticamente casi todos los apóstoles fueron mártires por causa de Cristo. No digamos la cantidad enorme de creyentes que eran muertos día tras día, una persecución terrible. Ya vamos a entrar para allá, ¿verdad? Pero la iglesia comenzó a pasar esta gran tribulación no apenas ahorita en nuestro tiempo. No la va a comenzar a pasar de aquí a 5 años o a 10 años, ¿verdad? Que vengan cosas más fuertes. No, la iglesia ha venido pasando gran tribulación, repito, desde los primeros tiempos del cristianismo. Desde los primeros tiempos, y terrible tribulación. No piense que una tribulación como lo que estamos pasando ahorita aquí en los Estados Unidos, eso es una broma. No estamos pasando nada. Pero ellos sí pasaron cosas tremendas bajo el emperador Nerón, en el tiempo de Nerón, en el tiempo de Tito, en todos aquellos tiempos de la iglesia primitiva. Pasaron cosas muy fuertes. El apóstol Pablo fue uno de los mártires que murió por causa de Cristo desde la antigüedad. Y repito, la mayoría de los apóstoles pasaron la misma situación conforme a lo que está registrado en la historia. Pero bueno, avancemos en nuestro tema teniendo en mente esto. Esta gran tribulación no es algo que apenas la iglesia está pasando o que se espera que pase la iglesia de Cristo en unos días o en unos años venideros, sino que esto es lo que ha pasado y lo que continuará pasando de diferentes formas en diferentes tiempos, desde un principio de la iglesia hasta que sea arrebatada por su Señor y su Salvador. Veamos entonces un poquito más de lo que es gran tribulación. ¿Qué es gran tribulación? ¿Qué significa gran tribulación? Le decía, hagamos diferencia entre estos dos términos. Gran tribulación es la ira, el enojo o la persecución del hombre sobre la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que significa gran tribulación. Hablar de gran tribulación, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De qué gran tribulación?
pues las grandes tribulaciones que ha pasado la iglesia desde un principio. Imagínese usted los primeros cristianos siendo decapitados, otros siendo quemados en los coliseos como espectáculo público por los emperadores del tiempo pasado, los césares. Imagínese usted aquellos cristianos de la iglesia primitiva que eran devorados por fieras, por leones y por fieras salvajes de esa naturaleza. Los hacían espectáculo y los entregaban a espectáculo para que los devoraran esas fieras, esos leones hambrientos, que los hacían pedazos y se los tragaban literalmente. Prácticamente los mataban y luego se los tragaban. Era el alimento para esas bestias que les daban. O sea, eso era gran tribulación, claro que lo era. No digamos lo que siguió pasando la iglesia en diferentes siglos, como lo fue la famosa Santa Inquisición, donde la religión popular persiguió al cristianismo por tantos años, por tantos siglos, matándolos, torturándolos para que renegaran de la fe genuina y auténtica y que se volvieran a la idolatría. Esa es una realidad registrada, que no estoy atacando a nadie, no estoy criticando a nadie, estoy hablando de algo documentado en los libros de historia seculares y religiosos, en todo tipo de libros. Es una realidad palpable, tangible, real, que no se puede esconder, que sucedió y que fue real completamente. Entonces, ¿todo eso es gran tribulación? Claro que lo es. ¿La iglesia la ha pasado? Claro que la ha pasado en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Cuando decimos gran tribulación es la ira, el enojo o persecución del hombre sobre la iglesia. Cuando decimos del hombre, estamos hablando de los hombres religiosos. Así como en la antigüedad los hombres religiosos mataron a Cristo, por así decirlo. O sea, el pueblo de Israel, si usted quiere, los fariseos, el sumo sacerdote, de todos aquellos, ¿verdad? Venían de alguna manera, el judaísmo se opuso a Cristo, se opuso al cristianismo también, y comenzaron a traer una persecución tremenda, una tribulación tremenda que vino sobre la iglesia primitiva. Entonces, gran tribulación nos está hablando de la ira. Había grande ira, grande enojo. ¿De quién? De los líderes religiosos. No solamente de los judíos en el tiempo primitivo, sino que a través de los siglos también de los líderes religiosos que han gobernado, que gobernaron por muchos siglos lo que fue al mundo entero, gobernando completamente, mezclando la religión con la autoridad legal, o sea, las leyes terrenales, y de alguna manera tomando provecho de eso para traer persecución terrible a quien no siguiera todos los dogmas y todo lo que ellos asignaran como de parte de Dios. Entonces, todo esa ira, ese enojo, toda esa persecución del hombre, en su mayoría hombres religiosos. No siempre fueron hombres religiosos, en ocasiones fueron hombres perversos y malvados, como por ejemplo en el tiempo de Hitler. ¿Qué hizo Hitler? Bueno, se ensañó contra el pueblo de Israel, los judíos en su mayoría, pero no solamente contra los judíos, sino también contra la iglesia de Cristo. En el tiempo de lo que fue el holocausto, lo que fue todo el proceso donde Hitler, ¿verdad?, mató a cantidades enormes, en su mayoría de judíos, pero también entre ellos había muchos creyentes fieles, cristianos, porque en su mayoría los cristianos amamos al pueblo de Israel, bendecimos al pueblo de Israel, oramos por el pueblo de Israel y creemos que el pueblo de Israel es un pueblo escogido, y creemos que la promesa de Dios a Abraham se sigue cumpliendo. Yo bendeciré a quien te bendiga, Abraham, y yo maldeciré a quien te maldiga. O sea, Dios bendecirá a quien bendiga al pueblo de Israel y también maldecirá a quien maldiga al pueblo de Israel. Por eso nosotros, cuando digo nosotros, hablo de mi persona, hablo de todo el cristiano que yo conozco, cristianos centrados. Bendecimos al pueblo de Israel, creemos que es nuestro deber orar por ellos, bendecirlos, porque en bendecirlos alcanzamos bendición también nosotros de parte de Dios. Pero bueno, entonces
cuando hablamos de la ira, del enojo o de la persecución del hombre sobre la iglesia, estamos hablando de todo lo que el hombre busca hacer para perseguir y para dañar a la iglesia. Toda la persecución o tribulación que la iglesia sufre no es castigo de parte de Dios, es enojo de parte de los hombres, es tribulación de parte de los hombres. O sea, no es la ira de Dios cayendo sobre la iglesia, sino es la ira, el enojo y la persecución de los hombres sobre la iglesia, atribulando a la iglesia. Desde un principio así fue. La iglesia sufrió tribulación, sí, gran tribulación, sí, desde un principio. ¿Cómo sufrió o por qué sufrió o cuándo sufrió o de parte de quién sufrió? Sufrió de parte de los hombres, de parte de los líderes religiosos, de parte de los emperadores, de los césares, porque el César, o lo que era la ley romana, decía: el César es Dios, César es el Señor. Lo tenían como un personaje divino, como alguien a quien se le tenía que rendir adoración prácticamente. Y el imperio romano decía: César es el Señor, y la iglesia decía: Jesús es el Señor. Pero por decir Jesús es el Señor y no César es el Señor, o sea, no divinizaban al César, sino a Jesús. Le daban el señorío y la autoridad. Eso les costó su vida a muchos de los cristianos de la iglesia primitiva. Entonces, cuando miramos que la iglesia pasa por tribulación o sale de gran tribulación, como nos lo dice un pasaje clave de Apocalipsis, y ya miraremos más pasajes, no nos está hablando del castigo de Dios sobre la iglesia, no nos está hablando del juicio de Dios sobre la iglesia, nos está hablando del enojo, de la ira, del enojo y de la persecución, pero del hombre sobre la iglesia, no de Dios, sino del hombre. La tribulación que pasa a la iglesia, que ha pasado y que seguirá pasando, será lo que vendrá de parte del hombre. Ira, enojo y persecución de parte del hombre. Eso es lo que siempre ha atribulado a la iglesia, es lo que la va a atribular en el tiempo presente, y es lo que la va a seguir atribulando hasta que Cristo venga, de una manera o de otra, en un tiempo o en otro. Pero veamos la diferencia de lo que es la ira de Dios, a diferencia de lo que es gran tribulación. Ya dijimos que gran tribulación es la ira, el enojo o la persecución del hombre sobre la iglesia. Sin embargo, la ira de Dios es algo diferente. ¿Qué significa ira de Dios? Esto es el juicio, el castigo o la condenación de Dios sobre el hombre incrédulo y desobediente. Comienza con el hombre incrédulo, porque si no cree el hombre en la salvación por medio de Cristo Jesús, al recibirlo como Señor y Salvador, entonces ese hombre quedará expuesto a la ira de Dios. Si está en vida, los juicios de la ira de Dios caerán sobre de él en esta tierra. Y si ya se murió, pues va a sufrir el juicio y el castigo de Dios en el tormento eterno por toda una eternidad. Pero no se escapa de la ira de Dios, no se escapa del juicio de Dios. Entonces, hablar de la ira de Dios es diferente de hablar de la gran tribulación. La gran tribulación es el castigo, el enojo de los hombres sobre la iglesia, pero hablar de la ira de Dios es hablar del juicio, del castigo o de la condenación de Dios sobre el hombre incrédulo y desobediente. Gran diferencia entre una cosa y la otra. No olvide estos dos términos, porque de aquí se dividen como una Y estos dos conceptos que son sumamente importantes de entenderlos, para que no se confunda usted y no piense: Dios nos estará castigando con el COVID, Dios nos estará... ¿Serán estos ya los juicios de Dios? No son los juicios de Dios. Hablando de los juicios finales, hablando de la ira de Dios sobre este mundo desobediente, no son todavía, porque los juicios de Dios comenzarán a derramarse desde el momento que la iglesia es arrebatada, levantada por nuestro Señor Jesús. Antes que la iglesia sea arrebatada, no derramará Dios de sus juicios. Es decir, la iglesia podrá pasar lo que son, como dijimos ya, tribulación, la ira, el enojo o la persecución de los hombres, pero no estaremos pasando la ira de Dios, que son los juicios
el castigo o la condenación de Dios sobre el hombre incrédulo y desobediente. Le voy a explicar un poquito más a fondo por qué no. Le voy a dar algunos ejemplos de lo que es la gran tribulación o la tribulación que el hombre ha pasado desde un principio, que el creyente, mejor dicho, ha pasado desde un principio. Cuando hablo desde un principio, estamos hablando de lo que es la iglesia primitiva, desde los primeros apóstoles, y que así a través de la historia ha venido la iglesia de Cristo siendo atribulada, pasando tribulación. Veamos estos ejemplos. Primeramente vamos a mirar un pasaje muy conocido que encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 22. Si usted lee desde el versículo 1 de Mateo prácticamente hasta el versículo 14, nos habla de las señales antes de la venida de Cristo Jesús. O sea, nos habla precisamente del principio de dolores, hambres, pestes, terremotos, guerras. Todo aquello que sucederá, dice, será principio de dolores. La maldad multiplicándose, el amor enfriándose, y todo eso sucediendo nos habla de principio de dolores. Cuando habla de principio de dolores, nos está hablando que todavía no viene el alumbramiento, pero que a como avanzan esos dolores, la señal es de que se aproxima más fuertemente el nacimiento de aquel bebé. En otras palabras, espiritualmente hablando, la venida de Cristo para levantar, arrebatar a su iglesia. Entonces, tome nota de esto. ¿Por qué razón? Porque el hablar de este acontecimiento mundial que está sucediendo, esta pandemia, hablar del problema de la economía mundial que está sucediendo, de todo lo que están hablando los gobiernos por la causa que estamos pasando, desde lo que se ha venido hablando ya por bastante tiempo, de una sola moneda, de tantos cambios que quieren hacer. Bueno, todo esto está acelerándose día tras día. ¿Por qué razón? Porque miramos que los dolores están incrementando. ¿Siempre ha habido pestes? Sí. Años atrás surgió el SIDA, y así el herpes, y así el cáncer apareció, y así diferentes pestes, plagas si usted quiere, pero algo mundial que azotara y que golpeara como estos días se está golpeando el COVID-19, no lo habíamos tenido por muchos siglos, creo yo, por mucho tiempo. Pero bueno, cuando nosotros miramos que esto sigue incrementando, no podemos pensar sino simplemente en que se aproxima el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento del pueblo de Dios, del creyente, del cristiano, de esa gran multitud que Juan miró, que nadie podía contar, de toda nación, pueblo, tribu y lengua, con palmas en sus manos y con sus ropas emblanquecidas por la sangre del Cordero. Pero aquí en Mateo, del versículo 15 en adelante, nos habla precisamente de algo muy importante. Y este pasaje, vea usted y ponga atención a lo que nos dice. Muchas personas, enseñadores, aplican este pasaje de Mateo 24, 15 en adelante a algo que se va a cumplir en un futuro. Sin embargo, yo no veo este pasaje cumpliéndose en un futuro. Yo veo este pasaje cumpliéndose desde un principio de la iglesia primitiva. Desde un principio del tiempo de los apóstoles sobre esta tierra. ¿Por qué es que veo este pasaje cumpliéndose desde aquel tiempo y no en nuestro tiempo? ¿Verdad? Porque el Señor Jesús lo profetizó precisamente en Mateo 24. Si usted lee desde el versículo 1 en adelante, ahí le preguntan, los discípulos le dicen al Señor: mira, qué hermoso templo. Le hablaron del templo, lo hermoso, los edificios lindos, el templo extraordinario que habían levantado. Y mira qué majestad, Señor, mira qué hermoso, ¿no te gozas por ello? ¿Qué nación tiene un templo como el nuestro? Y el Señor, ahí es donde comienza la profecía de Mateo 24. ¿Y qué es lo que les comienza a decir? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra antes que todo esto acontezca. Y luego les comienza a decir lo que acontecería.
Pero les dice, no quedará piedra sobre piedra. No quedará. ¿Qué significa no quedará piedra sobre piedra? Este templo maravilloso que ven, estos edificios hermosos que ven, van a ser destruidos, van a ser arrasados, van a ser deshechos. Mi pregunta es, ¿cuándo sucedió eso? ¿Acaso no ha sucedido todavía? ¿Acaso es algo que va a suceder en un futuro? ¿Acaso estamos esperando que se cumpla esa palabra? No, esa palabra se cumplió aproximadamente en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito entró a Jerusalén y destruyó todo aquello, el templo lo deshizo y literalmente, históricamente se enseña que no quedó piedra sobre piedra, sino que fue destruido todo aquello. Entonces, veamos la profecía del versículo 15 en adelante para que veamos el contexto de lo que es la tribulación. Dice el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que están en Judá, huyan a los montes. Luego nos habla y dice, y el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ahí está una vez más el término, la expresión, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hasta ahí nos detenemos entonces en lo que nos dice Mateo. Ponga atención y analicemos un poquito lo que nos dice aquí este pasaje, una vez más comenzando en el versículo 15. Cuando nos comienza diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Cuando podemos pensar en lo que sucedió en el templo era el lugar santo, sagrado, el lugar precioso, el lugar especial. La blasfemia, la perversión, la destrucción, la desolación, todo lo que aconteció desde el tiempo de los apóstoles, desde el tiempo primitivo de la iglesia primitiva para con el pueblo de Israel. Lo que sucedió en ese templo, destruyéndolo completamente, quemándolo, haciendo todo lo que hicieron en aquel lugar, nos sigue diciendo en el versículo 16, entonces los que estén en Judá huyan a los montes. Nos está hablando muy en particular de los que estén en Judá. Los que estén en aquella nación de Israel, está hablando más directamente para la nación de Israel. Vea, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Nos está hablando de aquellos que estarían escondiéndose o mirando todo desde las azoteas. Dice, salga, huya, escape. ¿Por qué razón? Dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, está diciendo, aproveche y huya. Váyase, escape por su vida, porque va a ser algo terrible lo que va a acontecer. Sin embargo, está hablando de lo que ya aconteció en el tiempo precisamente del año 60, el año 70, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo del emperador Tito. Nos dice el versículo 19, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué razón dice hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días? Porque va a ser mucho más difícil, o sería mucho más difícil para una mujer encinta o para una mujer que esté criando, tomar a su niño y salir huyendo, salir corriendo. Es mucho más difícil y corrían mucho más riesgo de no poder escapar y perecer en esa terrible tribulación, en esa terrible situación que estarían viviendo o pasando. El versículo 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué causa el Señor recomienda que la huida no sea en invierno o en día de reposo? Bueno, el entender que no sea en invierno es muy fácil para asimilarlo.
No es bueno que sea en invierno porque se van a congelar a medio camino. Si va huyendo por el monte, si va huyendo por el desierto, imagínese nevando con un terrible frío. Ahí corre el riesgo de morir la gente por causa del frío. Por eso oren que su huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Porque en día de reposo no. Porque, hermanos, para nosotros como pueblo gentil, eso no tiene nada que ver. Nosotros no guardamos el sábado como día de reposo. Nosotros entendemos que nuestro reposo es Cristo Jesús y todos los días descansamos en Cristo Jesús. Pero el pueblo de Israel, ellos guardan el día de reposo. Hablo sobre todo de lo que es el judío tradicional. Ellos guardan el día de reposo. Entonces, cuando hablamos del día de reposo, se aplica al pueblo de Israel, más en particular, y no tanto a nosotros como naciones gentiles. Versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando de una gran tribulación, de lo que pasaría aquel pueblo, de lo que sufriría aquel pueblo, de lo que atravesaría aquel pueblo. Termina diciendo: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando habla de los días ser acortados, está hablando del lapso de tiempo que vino aquella tribulación terrible sobre la nación de Israel. Si se hubiera extendido un poco más de tiempo, todos hubieran perecido. Pero los días fueron acortados. El lapso de tiempo que duró aquella tribulación fue acortada para que hubiera salvación, hubiera oportunidad de sobrevivir. De otra manera, ni aun los escogidos alcanzarían a ser salvos. Quiero invitarle para que leamos este mismo pasaje, pero ahora en Lucas 21. Lucas 21 y Mateo 24 son dos pasajes paralelos. Nos está hablando de la misma profecía, solamente que nos lo está relatando Mateo en un pasaje y Lucas en otro pasaje. Veamos cómo lo redacta Lucas. Lo mismo que Mateo acaba de decir, lo vamos a leer ahora por labios de Lucas para entender más a fondo a lo que se refería Mateo. Comparándolo con lo que dice Lucas, nos da el entendimiento más amplio, nos abre el entendimiento para asimilar mejor de qué está hablando. Lucas 21:20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿De cuándo nos está hablando? Es lo mismo que Mateo dijo, pero ahora lo dice Lucas usando otra terminología, otra forma de expresarlo, y nos da a entender con mayor eficacia el significado del texto. Nos está diciendo que Jerusalén sería rodeada de ejércitos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Acaso está hablando de un futuro o está hablando de un pasado? Veamos qué sigue diciendo el verso 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Nos está hablando de lo mismo que decía Mateo, de huyan, escapen, corran, no vuelvan atrás, si están en el campo, en la azotea, etcétera. Nos sigue diciendo lo mismo. Versículo 22, oiga cómo lo dice aquí: porque estos son días de retribución. Aquí ya no usa la palabra gran tribulación, usa la palabra retribución, que prácticamente está hablándonos de algo similar. Es decir, un tiempo de angustia, un tiempo de prueba, un tiempo de dolor, un tiempo de aflicción. Estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Vea usted, aquí ya no nos dice que habrá gran tribulación, nos dice que habrá gran calamidad e ira sobre este pueblo. Nos está hablando de una gran calamidad, que es otra palabra que se utiliza para hablar de gran tribulación. Habrá gran calamidad. En Mateo dice gran tribulación, pero aquí en Lucas dice habrá gran calamidad en la tierra
e ira sobre este pueblo. ¿Sobre qué pueblo? Muy en particular sobre el pueblo de Israel. Habrá gran calamidad e ira sobre este pueblo, sobre el pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es: ira, enojo. ¿Enojo de quién? ¿De quién vendrá ese enojo? ¿Quién estará enojado contra este pueblo? ¿Será Dios quien estará enojado contra este pueblo? ¿O será el hombre quien estará enojado contra este pueblo, el pueblo de Israel? La respuesta es obvia. No sería Dios quien estaría enojado contra este pueblo en esta profecía, sino que sería el hombre, la ira del hombre que estaría contra este pueblo, a lo cual también se le llama gran tribulación o gran calamidad. Pero no es la ira de Dios. La ira de Dios es el enojo de Dios, mientras que la gran calamidad o la gran tribulación es el enojo del hombre contra el pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos que se trata del pueblo de Israel? Dice: porque habrá gran calamidad en la tierra e ira o enojo sobre este pueblo. Vea cómo sigue diciendo, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pongan mucha atención en este versículo 24 porque es clave para nuestro tema. Dice claramente: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Este punto subrayado, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿De qué nos está hablando? ¿Se ha cumplido esto o se va a cumplir? Esta escritura se cumplió al pie de la letra en el tiempo pasado. Esta escritura se cumplió al pie de la letra en aquel tiempo cuando fue destruida Jerusalén, Israel, el templo y toda la nación fue esparcida por el mundo entero. ¿Ha oído usted alguna vez el término que dice: andas como judío errante? ¿Sabía usted que los judíos desde aquella época prácticamente fueron esparcidos por todas las naciones y salieron huyendo, escapando de esta terrible situación, donde dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones? Por eso usted encuentra judíos en todas las naciones. En México, en Centroamérica, en Europa, en España, en Rusia, en África, en el mundo entero. Usted encuentra judíos porque fueron llevados cautivos a todas las naciones. No solamente eso, sino que y Jerusalén será ahollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. ¿Sabe usted cuánto tiempo duró Israel sin ser reconocido como una nación? El ser completamente ahollado y el ser completamente borrado del mapa, si usted quiere. Hermano, fueron aproximadamente 1948 años. ¿Por qué digo esto? Porque fue hasta el 1948, apenas hace unos años atrás, que Israel volvió a ser restaurado como nación. La higuera reverdeció. Ya miraremos eso en el tema más adelante. La higuera volvió a brotar y vino ahora a formarse como una nación una vez más, pero Israel fue llevado por todas las naciones, fue llevado cautivo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso no se va a volver a cumplir. No se va a cumplir mañana, no se va a cumplir en 10 años, ni en 100 años, ni en 1000 años. Israel jamás volverá a ser llevado cautivo por todas las naciones. Jamás se cumplirá eso. Se cumplió una sola vez hace cerca de 2000 años. O sea, allá por el año 60-70 después de Cristo. Pero esto se cumplió y fueron siglos y siglos y siglos que los judíos estuvieron cautivos por todas las naciones.
No fueron 10 años, no fueron 100 años. Fue desde aquella época hasta el 1948 que esto sucedió y que se mantuvieron cautivos en todas las naciones sin tener una nación propia. Vuelvo a repetir, hasta el 48 volvió a ser restablecida la nación de Israel. Por tanto, ahí miramos, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, mis amados hermanos, miramos que la profecía, esta parte de la profecía, ya se cumplió. Se cumplió. Lo vamos a mirar más ampliamente, obviamente, pero quiero ir despacio. Por eso hoy solamente quise avanzar con 3 pasajes. Apocalipsis 7, que nos habla de la iglesia que sale de la gran tribulación. Mateo 24, que nos habla de aquella gran tribulación que la iglesia comenzó a pasar ya desde los primeros cristianos, y la nación de Israel como nación desde los primeros años después de Cristo. Y obviamente la iglesia de Cristo, que fue perseguida terriblemente por los romanos, por los emperadores, y desde Pablo, que fue llevado a juicio, que fue encarcelado, que fue decapitado, hasta los otros apóstoles, diáconos, etcétera. Cómo ha sufrido la iglesia gran tribulación desde un principio, pero no la ira de Dios. Para que no nos confundamos y no pensemos que ahorita la ira de Dios se está derramando sobre la iglesia. No, lo que la iglesia va a pasar, ha pasado, está pasando y va a pasar es gran tribulación. Y voy a entrar más específicamente en el tema. Pero lo que el mundo va a pasar es la ira de Dios. Los juicios de Dios que van a comenzar exactamente y precisamente después de que la iglesia sea arrebatada. El tiempo se nos ha ido, aquí me detengo y vamos en este momento a orar. Hoy me extendí demasiado, ya para los siguientes temas voy a buscar ser más breve, verdad, hoy porque me introduje en el tema, pero los siguientes temas voy a ser más breve.